Esquine de Essex es recordado como el primer gobernante de los sajones orientales, el ancestro de la dinastía que algún día gobernaría Londres en el siglo VII. Él pertenece al amanecer de la Inglaterra anglosajona, la era de las migraciones, una época que vive entre la arqueología y los registros escritos, aproximadamente desde finales del siglo V hasta mediados del siglo VI. Incluso su nombre tiene significado. Esk podría significar el árbol de fresno, pero también la lanza de madera de fresno, el emblema del guerrero. Gwynedd significaba amigo, protector, el compañero de un señor. Por lo tanto, su nombre significa amigo de la lanza o protector del séquito guerrero. En el mundo en el que vivía, la realeza exigía más que poder, exigía ascendencia sagrada. Las casas reales rastreaban sus linajes hasta el reino del mito, y de manera única entre las primeras dinastías inglesas, se decía que Esquine descendía de Siaxnet, el dios tribal de los propios sajones, un antepasado divino que encarnaba la identidad del pueblo. Así que, ya sea que lo veamos como un hombre, un recuerdo o una leyenda, Esquine se encuentra en el umbral de la historia inglesa, el momento en que las bandas guerreras errantes se convirtieron en reinos. Esta es su historia. Entre todos los dioses de los que afirmaban descender los primeros reyes ingleses, Woden, Ing, Til, uno destaca sobre los demás. No es una deidad germánica universal, ni compartida por Escandinavia o el continente en general, sino un dios que pertenece específicamente al pueblo sajón, Siaxnet. Su nombre sobrevive solo en genealogías y juramentos. Él definía quiénes creían ser los sajones. El nombre se divide en dos elementos del inglés antiguo. Sayax, el largo cuchillo de un solo filo que llevaba cada guerrero sajón, una herramienta, un arma, un símbolo étnico. La tribu misma recibió su nombre por él. Nid significa compañero, pariente o seguidor, así que el nombre probablemente significaba señor del linaje sajón. Aparece en una renuncia bautismal continental utilizada para convertir a los sajones al cristianismo que dice: renuncio a Tunor, Woden y Siaxnet. Esto es importante porque prueba que los misioneros creían que él era lo suficientemente importante como para que los conversos tuvieran que abandonarlo formalmente, lo que significa que era un dios central para su identidad, no un espíritu menor. Siaxnet probablemente era un dios ancestral o el propio padre del pueblo sajón, un patrón de la guerra o un guardián de los guerreros y de la lealtad, un creador de identidad que separaba a los sajones de otras tribus germánicas. La línea real de los sajones orientales trazaba su descendencia de manera única, no principalmente a Woden, sino a Siaxnet. Esto importaba políticamente. La mayoría de los reinos ingleses reclamaban prestigio divino, pero Essex reclamaba legitimidad étnica, lo que significaba que su rey no solo era elegido por los dioses. Él era pariente de los propios sajones. Esto habría sido sumamente poderoso durante la era de las migraciones, cuando las poblaciones aún estaban formando sus identidades. A través de las frías aguas del Mar del Norte, a lo largo de las costas azotadas por el viento del mundo sajón continental, los pantanos del norte de Alemania, los bordes cubiertos de niebla de Jutlandia. De ese horizonte vinieron el pueblo que más tarde sería conocido como los sajones orientales, y entre los líderes recordados por sus descendientes se encuentra Esquine de Essex. En tumbas de todo Essex, los arqueólogos han encontrado urnas de cremación idénticas a las que se usaban en la región del Elba, en el norte de Alemania. Los broches enterrados con las mujeres coinciden con los estilos que se usaban en la costa continental. Las armas colocadas junto a los muertos siguen las costumbres de los grupos guerreros sajones, e incluso los diseños con motivos animales grabados en objetos de metal se parecen mucho a los que se producían en el norte de Alemania. En otras palabras, el antiguo Essex no se desarrolló gradualmente a partir de la población británica local. Apareció como una comunidad ya formada, una sociedad traída a través del mar y establecida en una nueva tierra. Esquine probablemente no fue el líder de un solo ejército invasor. En cambio, es más probable que Esquine fuera el jefe de un grupo de clanes migrantes, familias así como guerreros, que se movían con sus pertenencias y animales en busca de una nueva tierra para establecerse.
Durante mucho tiempo, la historia imaginó la llegada de los sajones como una conquista repentina, grandes flotas desembarcando, ciudades ardiendo, ejércitos enfrentándose bajo los muros. Pero la evidencia cuenta una historia más lenta y silenciosa. A finales del siglo V, pequeñas embarcaciones comenzaron a entrar por las desembocaduras de los ríos a lo largo de la costa oriental de Gran Bretaña. Los recién llegados no marcharon hacia las ciudades romanas abandonadas. En cambio, se establecieron en los pantanos, cultivaron los valles y vivieron junto a las aguas que ya conocían. Con el tiempo, los asentamientos se multiplicaron. Los entierros incluían mujeres y niños, así como guerreros, y se formaron rutas comerciales entre las comunidades. Estas personas ya no eran saqueadores, se convirtieron en habitantes. A principios del siglo VI, los grupos dispersos necesitaban liderazgo. Se formaron alianzas, los jefes rivales competían y un linaje gradualmente ganó autoridad sobre los demás. Aquí, la memoria posterior sitúa a Esquín de Essex no como el primer sajón en llegar, sino como el líder que unió a los colonos. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba vacía. Las comunidades romano-británicas todavía vivían en fortalezas en las colinas, en cruces de ríos y en los restos desvanecidos de la antigua ciudad imperial, Londinium. Durante décadas, la tierra fue compartida con dificultad entre agricultores británicos, colonos sajones y grupos guerreros rivales. La lucha no fue una sola batalla, sino muchos años de tensión. Los recién llegados no necesitaban asaltar las murallas de Londres. En cambio, el campo fue cambiando de manos poco a poco. Las aldeas sajonas controlaban las tierras de cultivo, los caminos y las rutas comerciales. Al quedar aislada de los suministros, la antigua ciudad romana decayó aún más. Algunos habitantes se mudaron, otros se quedaron y se adaptaron. Para cuando los reyes sajones orientales posteriores gobernaron abiertamente Londres, heredaron un lugar ya transformado. La conquista no fue repentina, fue gradual y al final inevitable. En épocas posteriores, cuando los monjes intentaron dar a cada reino un comienzo digno de ser recordado, contaron una historia poderosa. Dijeron que Esquín de Essex una vez estuvo bajo los estandartes de Octa de Kent, un gobernante menor bajo uno mayor, hasta el día en que se negó a inclinarse. Según la tradición, los dos reyes se enfrentaron en batalla en el año 527 en algún lugar de los pantanos del río Lee. Allí cuenta la historia que Esquín derrotó a Octa y rompió la autoridad de Kent para siempre, y de esa victoria nació el reino de los sajones del este. En realidad, el mundo sajón temprano del Támesis era una frontera. Bandas rivales de guerreros se vigilaban unas a otras a través de ríos y humedales. Las alianzas cambiaban, los líderes competían, y con el tiempo un linaje se impuso sobre los demás. El recuerdo de un hombre que unió a los sajones del este y que ya no respondía a los reinos vecinos sobrevivió mucho después de que se olvidaran los detalles. Los escritores medievales lo transformaron en un solo evento heroico: un rey, una batalla, una victoria. Aunque se cuenta entre los reinos de la Inglaterra anglosajona, Essex no dejó tras de sí la misma riqueza de registros que preservaron sus vecinos. Ninguna crónica propia cuenta su historia. Pocos documentos de concesión sobreviven. En las grandes historias de la Inglaterra temprana, aparece solo brevemente un reino que más a menudo permanece a la sombra de otros que bajo la luz de su propia fama. Durante gran parte de su existencia, los reyes descendían de Esquín de Essex y estaban sometidos a poderes más fuertes, a veces Kent, a veces Anglia Oriental y más tarde Mercia. Sin embargo, su linaje perduró y entre ellos surgió Cerbère de Essex, el primer rey sajón oriental en aceptar el cristianismo. Incluso entonces, el viejo mundo no desapareció de la noche a la mañana. Después de su muerte, sus hijos regresaron abiertamente al culto de sus dioses ancestrales, permitiendo que su pueblo honrara a los ídolos de sus antepasados, un recordatorio de que la creencia no cambia en una sola generación. Solo gradualmente, a lo largo de décadas, los gobernantes de Essex se unieron a la conversión más amplia de los reinos anglosajones. Pero la era de los pequeños reinos iba quedando atrás.
A principios del siglo IX, el último gobernante de los sajones orientales, Sigrid de Essex, ya no estaba en pie de igualdad con los reyes. Reducido primero a un señor subordinado y finalmente obligado a someterse a Egberto de Wessex, cedió su reino en el año 825. Desde ese momento, Essex dejó de existir como un reino independiente, absorbido por un poder mayor que algún día se convertiría en Inglaterra. Y así terminó la línea real, la dinastía que afirmaba descender de Saxnet, el antiguo dios de los sajones, y que remontaba su origen a un fundador recordado a lo largo de los siglos. El reino desapareció, pero la memoria no. Quiero darles muchísimas gracias a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco muchísimo a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro History Prophet.